Bueno, Josh pregunta qué tal la condensación, que vio un vídeo. Me pregunta Miguel si el avance, o el vestíbulo como le llamo yo, es suficientemente grande. Philip dice que le encanta el que sea más grande y se pueda mover, efectivamente. Celso me pregunta que si probaré la 1 y cuál es mi preferencia. James dice que ojalá hicieran las puertas más grandes. Mireia me pregunta, claro, que si hay mucha diferencia con una doble capa. Pero claro que hay diferencia. Hay diferencia y hay ventajas e inconvenientes. Juan Sosa me pregunta, ¿cuando hace viento se cuela? Sí. Alberto me pregunta si la he sellado. Sí. Pedro Fuentes me pregunta qué diferencia hay en la bolsa de transporte. Se nota pues como en un 20%, ¿no? Tanuki me pregunta si las 3F y Flamescrit si son exactamente iguales. Hasta donde llega lo que yo he visto y lo que he oído y lo que he leído, sí. Y Jason me pregunta que si vienen las varillas vienen incluidas. No. Buenas noches desde Melon Bites. Casi las 10 de la noche, ya hemos montado la tienda. Tenemos un poco de luna, pero no se ve nada. ¿Es suficiente grande la Lansan 2 Pro para 2 personas? ¿Condensa tanto la Lansan 2 Pro como algunos dicen? Hoy he traído la 3F 55 litros. Cámara, electrónica, botiquín, comida, la chaqueta, ropa, tienda, saco, colchoneta y almohada, el policro y las clavijas y poco más, y muchas ganas. Muy buenos días. Muy buenos días. Parece que ha parado de soplar un poco, así que vamos allá. Esta semana hemos realizado, y digo hemos porque me ha acompañado Carmen,
Tenía ciertas dudas sobre el tema de si la Lansan 2 Pro podría ser una buena tienda para 2 personas o no. Sabéis que normalmente cuando el peso no marca mucho la diferencia entre una tienda de 1 y una tienda de 2, suelo recomendar la de 2. ¿Por qué? Porque la de 1 se queda ridículamente pequeña. Creo que si... A ver, y esto es una opinión personal, pero salir por ahí y poder tener tus cosas al lado tuyo para organizarte y eso, el tener un poco de espacio, el poder sentarte, el poder cambiarte de una manera un poquito cómoda, vale la pena. Pernoctar por ahí no es tumbarte y ya está, es desde que anochece, montas la tienda, te preparas tu cena, organizas tus cosas, descansas un poco, puedes leer, puedes oír música, por supuesto descansar, que es importantísimo, y por la mañana es un proceso un poco también de organizarte y de prepararte para la jornada. Entonces, meterte en un hueco de 1,80 por 70 no es lo más recomendable, vale para alguna vez, pero si pernoctáis por ahí habitualmente, me imagino que ya os habéis dado cuenta de que no es el mejor plan. Bueno, así que como habéis visto, le dije a Carmen, te apuntas a una ruta nocturna, pernocta, ruta al día siguiente y de vuelta a casa. Y no tardó ni medio segundo en contestar, vamos. Va a ser una review más de conclusiones. Vamos a empezar por el tamaño. El tamaño, como veis, es bastante compacto. Todas estas tiendas que no traen varillaje tienen la ventaja de que se pueden comprimir, de modo que si vuestra mochila os entra este ancho, pues lo podéis un poco amoldar. Como sabéis, por debajo de 1 kilo. Una tienda para 2 personas. En mi opinión, bastante amplia. Pero 2, vamos con el montaje. El montaje lo tuvimos que hacer por la noche. Cuando te lo tienes aprendido, el montaje de una Lansan es cuadrado. Montas las esquinas, metes las varillas que tengas o los bastones, cazas de los 2 lados, reajustas, cuadrado. Ningún problema. El espacio relativamente no se monta en un espacio muy pequeño. Necesitáis algo de espacio porque ya sabéis que las tiendas que se montan con bastones van todas bastante tensionadas. Así que necesitáis bastante espacio. 3. Quiero hablar también de la ventaja de los ajustes que tiene esta tienda. Esta tienda se monta con un mínimo de 6 clavijas. Podéis poner 2 más para ampliar los laterales. No están pensados para sujetar mucho la tienda, pero sí para ampliarla un poco en la parte de la cabeza, ¿no? El resto, los ajustes son bastante buenos. Podéis tensar las esquinas, podéis tensar los vientos a los lados. En el tema de ajustes creo que está bastante bien. 4. Tema habitabilidad. Y aquí sí voy a hablar del uso para 2 personas. Yo creo que tira más a 120, pero es que además las paredes son absolutamente verticales y genera un espacio muy amplio. La parte inclinada en los pies y en la cabeza es, de acuerdo, es inclinada como una tienda piramidal, pero al ser tan larga en el interior y no llevar mosquitera, que esta es la clave de la Pro, que es que no lleva una tienda interior, por lo cual el espacio se amplía muchísimo. Es como si ganáis 12-14 centímetros por todo el techado de la tienda. Y eso se nota una barbaridad, tanto cuando estáis sentados en el medio, cuando estáis estirados, cuando os queréis mover, increíble. 2 personas, dije pues tenemos que probarlo, porque claro, para uno es un palacio, ya os digo, podéis poneros todas vuestras cosas en un lateral, podéis moveros, genial. Para 2, después de haber probado la Taga con 2 personas, probado la Cloudtap, probado por supuesto la Mongar, que era realmente amplia, pues he de deciros que después de la Mongar, en cuanto a espacio, la Pro
no nos hemos molestado. Es maravilloso el tema de tener 2 entradas, 2 salidas, un lujo, pero un lujo, ¿eh? Porque no es solo saber que puedes entrar o salir por una puerta de un lado o por la otra, para no molestar al otro, es la sensación de que teniendo mosquitera vertical, además tienes un vestíbulo bastante amplio donde te da esa sensación de espacio y te produce esa sensación de que es más grande de lo que es realmente, ¿no? Esa sensación de que abres la mosquitera y te puedes tranquilamente poner tu calzado, te puedes cambiar. Creo que es bastante cómodo. No es una tienda de camping grande, pero para ser una tienda ultralight a mí me ha sorprendido. Voy a pasar al punto número 5, súper importante: condensación. Bueno, esperar. A ver de qué manera consigo ser imparcial en esto. Las tiendas monocapa tienen más condensación que las tiendas de doble capa. ¿Qué quiero decir con esto? Que ni todas las tiendas monocapas son terribles, ni todas las de doble capa no condensan. Ahora, mi experiencia: 2 personas en la tienda, 60 o 65 creo que había de humedad, temperaturas de 7 grados, había llovido es más, el suelo estaba mojado, había llovido hace 3 o 4 días, no recuerdo exacto. La verdad, estaba temiendo condensación y a medianoche miré todo seco, dije estupendo, a dormir. Y por la mañana, según me levanté, 2 personas, una noche, ni gota de condensación. Me quedé asombrado. 0 condensación, 0. Puede ser varias circunstancias, puede ser que aquella noche soplara un viento más seco, puede ser que me gusta ser prevenido y gracias a la ayuda de estos bastones, creo que 125 es una altura genial para esta tienda o la Lanza normal, porque le da esa altura en los laterales que permite una buena ventilación. Me vais a decir, no, es que tiene el inconveniente de que, claro, en invierno hace frío. Bueno, esto no es una tienda de 4 estaciones, esto es una tienda ultralight para uso de 3 estaciones, y si queréis utilizarla con más frío, pues mejor colchoneta, mejor saco y abrigaros. Todavía se puede, siempre y cuando no llueva mucho, abrir un poco los laterales, la cremallera, y conseguir un poquito más de ventilación. Yo con lluvia he tenido mínima condensación. Creo que ha quedado claro que me gusta bastante la tienda, pero como siempre no hay una tienda perfecta. Estoy de acuerdo que las monocapa tienen ese problema de la condensación en climas muy húmedos. Otro problema que a lo mejor os eche para atrás es el sellado de la tienda. Es verdad que ya nos elevamos un poco en el precio, lo llaman Pro, pero bueno, os asombraríais de tiendas de grandes marcas que no vienen selladas. No lo he entendido nunca. Por lo demás, creo que son ventajas, y creo que una tienda de esta habitabilidad, por debajo de 1 kilo, para 2 personas, con unos materiales de acabados razonables, la recomiendo. He recomendado siempre la Mongar por ser algo habitable, agradable, pero claro, estamos hablando casi del doble de peso. Próxima aventura con 2 personas, yo no lo dudo, me llevo esta tienda. Que nos vemos en el próximo vídeo y que abrigaros, que viene frío.